Texto que estaremos exponiendo, capítulo 9 de Primera de Corintios. Es una predicación expositiva que ya viene el pastor hablándoles ahí. Voy a continuar yo en la misma. Vamos a ponernos en las manos de nuestro bendito Dios en oración antes de comenzar, hermanos. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, porque eres nuestro Padre, a través de la obra de amor que hiciste con Cristo Jesús al adoptarnos como hijos tuyos, por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias por esta comunidad de santos que nos tienes reunidos aquí para ser edificados por tu palabra. Te rogamos de una forma muy especial que nos dirijas por tu Espíritu. Sabemos que te haces presente en la comunión de los santos. Dirígenos, Señor, a ser edificados, a entender la palabra. Te ruego que apartes todo pensamiento del mundo y nos desconectes de nuestras preocupaciones de la carne y que nos fortalezcas en el poder de tu Espíritu para poder estar atentos y edificados por tu palabra. Sé entre medio de nosotros por tu Espíritu alimentando nuestras almas, Señor, que están sedientas de ti. Te rogamos que nos guíes y que seas tú en medio nuestro. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Voy a tomar lectura de Primera de Corintios, yo del 11 al 15, pero voy a exponer desde el versículo 1 ya para predicar. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Este texto, ese era uno de los textos que más me gustaba escuchar a mí cuando creía que iba a ser cristiano, pero que nunca iba a ir a una iglesia porque no me gustaban los pastores. Siempre odiaba las religiones, dice, solo sacan dinero. Entonces este texto siempre lo tenía, me gustaba mucho escucharlo. Y textos como estos que son sacados de contexto, este es el peligro de no predicar expositivamente y no entender las escrituras de acuerdo a la palabra de Dios. Ahorita, por lo que leí, muchos podrían decir, le tocó hablar de ofrendas, le tocó hablar de dinero. Y se van a dar cuenta que no es tanto así. No es que no va a tocar ese tema, pero no es así lo que voy a hablar. Voy a hablar, como el título del mensaje lo indica, derechos sacrificados por amor a Cristo y a los hermanos. Derechos sacrificados por amor a Cristo y a los hermanos. Como introducción, miren lo difícil que es este tema de sacrificar derechos por amor al Evangelio de la salvación y amor a los hermanos. Pondré como introducción dos ejemplos. Primero la narración histórica y luego una prosa clara, o sea, doctrina, lenguaje claro de las epístolas, para que vean lo difícil del tema. Hay temas que son muy difíciles, que siempre es como caminar en una cuerda floja. Primero, vamos a ver en el libro histórico, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1, vemos que Pablo, en su segundo viaje misionero, fue precisamente cuando se plantó la iglesia de Corintios. Pablo llega a Derbe y a Listra y deciden llevar con ellos a Timoteo. Entonces quiso Pablo que éste fuese con él y tomándolo le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, su madre era judía, pero su padre griego. Entonces lo circuncidó y dice que por causa de los judíos. Por eso la Biblia nunca se debe de ver como un todo. Entonces Pablo lo circuncidó, pero
parece una paradoja porque hay otros textos donde Pablo dice que el que si te circuncidas de nada te servirá al Señor, como vamos a ver ahorita. Pero primero quiero que vean cuál fue la decisión para hacerlo y por qué. Dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Fíjate, sabía dónde se iba a meter y por eso lo circuncidó. Ahora veamos el derecho que tenemos por el conocimiento de la doctrina y mandamientos del Señor. Derecho que solo puede ser sacrificado por amor a los santos y no a las falsas religiones. Este derecho es verdad, pero no para cumplir caprichos de religiosos y gente que nos espía, como lo vemos aquí. Veamos por qué Timoteo sacrifica su derecho y Tito no. Él lo hace valer. ¿Cuál fue la diferencia? Es una pregunta que vamos a contestar. Gálatas 2 nos dice, más ni aun Tito, en el 3 dice, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y dice uno, pero ¿por qué a Tito no y a Timoteo sí? Dice, y esto a pesar, pero oigan esto, allá dijo por causa de los judíos griegos, porque su padre era griego. Pero aquí dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿Se fijan la diferencia? En un momento lo hace, sacrifica el derecho y en otro momento no. No lo vamos a sacrificar para complacer a los enemigos de la fe, sino a los santos, sino para Dios. Miren el derecho que ambos tenían a no ser circuncidados. Gálatas 5:3 dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si la razón de la circuncisión es porque crees que con eso logras más, o que Cristo más la circuncisión, en ese momento estás equivocado. No hay manera. Así que esto lo sabía Pablo, pues él lo enseñó a los Gálatas. Entonces, ¿por qué hizo circuncidar a Timoteo? Y luego dice, aquí claramente vemos algo de más valor que nuestros derechos. Versículo 6, porque en Cristo Jesús, en el pacto de gracia, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, qué hermoso es entender esto. Ahora sí entendemos por qué uno lo hace y por qué el otro no lo hace. No lo voy a hacer para complacer caprichos de hermanos que nos espían, pero sí lo voy a hacer por un hermano débil. Pero para sacrificar el derecho tenemos que tener derecho. Entonces eso lo quiero hacer como introducción. Ahora, ¿de quién aprendemos mejor que nadie a sacrificar el derecho por amor? De Cristo. De Cristo. En Cristo tenemos el mejor ejemplo y ese es nuestro texto donde voy a apoyar este mensaje. Estoy introduciendo mi tema. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. El hecho de que Cristo puso su vida por nosotros es algo más grande, porque Él tenía el derecho de no ponerla. Él era todo, así que lo vemos aquí, es una prueba del más grande sacrificio por amor a nosotros. Veamos cómo este texto nos exhorta y enseña a hacer lo que Cristo hizo y el resultado de hacerlo. Filipenses 2:5. Esto es dejar que la Biblia hable sola, pero en una coordenancia perfecta. Es tan hermoso. Por eso les digo, cuando yo estoy predicando, si van a los textos, yo estoy predicando casi puro texto, pero en una unión bíblica, claro. Y si van, pues no me van a escuchar. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjate, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él tenía el derecho, él era Dios, no tenía por qué descender a ser hombre, no tenía que humillarse de hombre. Dice, sino que se despojó a sí mismo de ese derecho, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, tremenda humillación, hecho semejante a los hombres, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, eso lo humillaba, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos quién sacrifica sus derechos por amor. ¿Amor a quién? No amor a personas que se lo merecían, sino a enemigos. Porque antes de ser cristianos todos éramos enemigos del Señor. Los resultados, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra
y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, estos son los resultados de sacrificar nuestros derechos por amor a los hermanos y amor a Cristo. Eso es solo como introducción. El bosquejo, vamos a ver la más grande evidencia del apostolado. O sea, primero Pablo va a sacrificar sus derechos de apóstol, pero primero te va a presentar que tiene ese derecho, porque nadie va a sacrificar lo que no tiene. O sea, primero te va a mostrar que el derecho lo tiene. Eso es del 1 al 2. Luego derechos de los apóstoles sacrificados, del 3 al 14, y luego derechos sacrificados por el evangelio, del 15 al 18. Comenzamos. La más grande evidencia del apostolado. Dice el apóstol Pablo en una pregunta retórica, no soy apóstol. Eso quiere decir que se le estaba acusando. Entonces él irónicamente dice esto, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro Dios. O sea, estas cosas está respondiendo a las acusaciones. Le decían que él no era un apóstol verdadero, decía que él era esclavo, que él no era libre, lo acusaban de no haber visto al Señor Jesús. Pedro estuvo con él 3 años, ¿verdad? Y fue instruido por él. Por eso Pablo dice, mira, yo no aprendí lo que sé de los apóstoles que fueron antes que yo, lo recibí por revelación. Pedro estuvo 3 años en la tierra con Cristo. Pablo estuvo 3 años con Cristo en el cielo, aprendiendo todo lo que sabía. Todo el evangelio, toda la doctrina que sabía se la dio Dios por revelación. Así que Pablo dice, está hablando de eso porque lo acusan, dice, no sois, pero aquí dice, no sois vosotros mi obra en el Señor, les da la más grande prueba de un apostolado. No sois vosotros mi obra en el Señor, personas que hablaban en lenguas y manifestaban que eran verdaderos creyentes, tenían dones, verdaderos creyentes en Corintios. Les dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Ustedes no tienen ninguna excusa para dudar de mi apostolado, porque el sello, o sea, lo que autentifica, lo que garantiza mi apostolado, dice, sois vosotros en el Señor. Imagínate qué tapada de boca. O sea, le está diciendo, tengo este derecho. Ahora, si yo lo sacrifico por amor a ustedes o no uso de esos derechos, es otra cosa. Pero el derecho lo tengo. Primero, veremos qué tienes ese derecho, porque no puedes sacrificar lo que no tienes. Veamos aquí a Pablo primeramente todos los mejores credenciales de su apostolado, el cual está siendo desacreditado por los falsos apóstoles. Aquí enseñó su mejor credencial. Para un mejor entendimiento, veamos una narrativa histórica de este mismo acontecimiento. Moisés y Aarón siendo acusados y desacreditados por la envidia de los falsos hermanos introducidos en el pueblo de Dios. A mí me gusta ilustrar con las escrituras. Yo les voy a poner otro ejemplo de alguien que fue acusado de lo que no eran y al mismo tiempo también vemos cuál fue el resultado y lo que sucedió. Así como Pablo estaba siendo acusado por los falsos apóstoles. Por ejemplo, en Números 16, vemos en el versículo 1 que dice Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque Izar y Amram eran hermanos. Ambos eran hijos de Coat. Ambos eran hijos de Leví. Leví era el abuelo tanto de Coré como de Moisés y Aarón. Entonces Moisés y Aarón eran primos hermanos de Coré. Por eso les digo esto. Y ahora sí les explico en el versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Fíjate, era grande la conspiración. Un solo hombre incitó a todos. Fíjate lo que acusaban. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Dice, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Las envidias y eso estaba pasando en Corintios con Pablo. Por eso Pablo comienza dando sus credenciales que era un verdadero apóstol. Y también aquí van a probar estos hombres que son verdaderos guías de Dios. Por eso Dios los puso ahí. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Él era humilde. Se postró sobre su rostro, dejarle las cosas a Dios. Y habló a Coré y a todos sus sequitos, o sea, a su grupo, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Así como ahorita vemos, Pablo les mostró que verdaderamente él era apóstol. También él dio su credencial. Aquí Moisés les va a dar las credenciales.
y haré que se acerque a él el que escogiere, él lo acercará así, dice, haced esto, tomaos incensarios y coré todo su séquito, su grupo, y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os basta, hijos de Leví. O sea, voy a ver si esto les es suficiente. Vemos nosotros por qué realmente peleaba Coré. ¿Por qué peleaban estos hombres también? Siempre los que acusan, como dice la palabra de Dios, ¿de dónde los pleitos? ¿De dónde las guerras? Dice Santiago, quieres algo, no lo consigues y peleas. Pero el que pelea nunca dice por qué pelea. O sea, siempre trae a la gente a incitarla por otros motivos, pero sus motivos siempre no los dice. Quieres algo, no lo consigues y peleas. Versículo 8, dijo Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándolos a él, para que ministres en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarla. ¿Qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Wow. Este hombre era encargado de guardar el tabernáculo, ya ves que era movible. Él podía entrar al lugar y agarrar los ángeles que estaban allí extendidos en la arca del pacto. Él podría envolverlos con pieles de tejones. Ellos administraban todo eso y lo cargaban y no morían, porque Dios los designó para eso. Tenían un oficio santo, podían estar cerca de Dios sin morir, porque Dios les dio ese oficio, pero no estaban conformes. Querían el sacerdocio de Aarón. Querían ser profetas como Moisés, querían algo más grande y los estaban acusando. Entonces vemos nosotros cuál era el motivo. Y este es un buen ejemplo porque eso es lo que estaba pasando. Estos hombres están acusándolos de no ser verdaderos apóstoles. Dice, Pablo les dijo, claro que es Dios el que escoge, es Dios quien da los dones. Aquí también vemos a la misma palabra de Dios acreditando a los apóstoles que Cristo escogió. Y igual a los pastores, por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, y él mismo, o sea, fue Jesucristo, es el que constituyó, así había sido Dios el que había nombrado a Moisés y Aarón. Dice, a unos apóstoles, o sea, Cristo escogió a los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Hasta aquí parece sencillo, pero cuando dice, y a otros pastores y maestros, eso es para que temblemos nosotros, los pastores. O sea, me estás diciendo Dios que Cristo Jesús, tú escogiste a los apóstoles, escogiste a los profetas, tú escogiste a Ezequiel, tú escogiste a Jeremías, a Isaías, a Oseas, a Miqueas. Sí, Él los escogió. Dice la palabra de Dios en primera de Pedro, dice, dando a entender, dice, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Era Cristo que hablaba por medio de los profetas, el Cristo antes de que se encarnara. O sea que Cristo escogió a los profetas, como lo dice el texto. Él escogió a los apóstoles, les dice, no escogí yo a ustedes 12, sin embargo en ustedes es el diablo. Él escogió también a los pastores. Y una de esas formas es que a los pastores Dios les va a dar ovejas. Ese es el sello del apostolado de un pastor escogido por Dios. Dios le va a dar ovejas. Dice, ¿a fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Eso es la responsabilidad de los apóstoles, y esa fue la de los profetas y la de nosotros los pastores también. Así, por eso Pablo de la más grande prueba de su apostolado, o sea, dio la mejor prueba de su apostolado, más grande que hacer descender fuego del cielo y matar 250 hombres, más grande que abrirse la tierra y tragarlos a todos vivos. ¿Qué fue lo que pasó allá? Porque allá se los tragó la tierra, allá murieron, hermano. La prueba del apostolado de Pablo es mucho más poderosa, porque los que rechazan, los falsos, no solo van a morir tragados por la tierra, van a ir al infierno, a estar eternamente en el infierno. Así que aquí concluyo con esta parte del texto. En el primer punto dice, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es la más grande y segura evidencia del apostolado y también de los pastores, ya que si Dios no te ha dado las ovejas, ¿quién te dijo que eres pastor? Es una pregunta.
Los verdaderos pastores, al igual que los verdaderos apóstoles, no necesitan cartas de recomendación de hombres, no necesitan la aprobación de los hombres, la necesitan de Dios. Los hombres vienen porque Dios los eligió. En 2 de Corintios 3:2 dice, nuestras cartas sois vosotros. Ellos llegaron con cartas. Los judíos, eran judíos cristianos que venían comisionados. Cuando dice falsos apóstoles, quítense de la mente que uno de los apóstoles que Cristo nombró era falso. No estoy hablando de Judas, Judas ya no está aquí. Estoy hablando de ninguno de los apóstoles que Cristo había escogido era falso. La palabra apóstol, había muchos otros apóstoles, aparte de los apóstoles de Cristo, porque cualquiera que era comisionado con una misión, ese era un apóstol. Por eso dice Cristo, el obispo y apóstol de nuestras almas. No que Cristo haya sido apóstol, pero en el sentido de su comisión de salvar almas, él fue apóstol. También dice Pablo y Bernabé fueron apóstoles, nombrados como apóstoles, porque los comisionó la iglesia de Antioquía a una misión especial. Así que la palabra apóstol quiere decir uno enviado o comisionado a cierto oficio. Así que en ese sentido había otros que se decían que eran apóstoles, pero eran falsos. Y llegaban con cartas de Pedro, de Juan, de la iglesia de Judea, diciendo pues que eran hombres grandes. Pero fíjate, Pablo les dice, nuestras cartas sois vosotros. Yo no tengo esas cartas, pero sí las tengo aquí con estos. Vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, esta es mi prueba. Vosotros en el Señor. O sea, hasta aquí vimos que primero los derechos los tenía y era realmente apóstol. Ahora vamos a ver derechos de los apóstoles sacrificados. Tú no puedes sacrificar lo que no tienes, sino lo que tienes. Ahora veremos ese derecho genuino y aprobado, sacrificado por amor a los hermanos. Versículo 3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos, y oigan la palabra, derecho de comer y beber? Dice, versículo 5, no tenemos otra vez la palabra derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. El apóstol Cefas tenía esposa, Pedro. Dice, ellos no tenían, ni Pablo ni Bernabé. El derecho lo tenían, pero no la tenían. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos otra vez derecho de no trabajar. O sea, nosotros tenemos que trabajar para vivir, porque de aquí no nos mantienen. O sea, es lo que está diciendo. Parece que le dijéramos a Pablo, ¿por qué defiendes este derecho y no lo usas? Porque primero lo defendió y ahora vemos que no lo está usando. Eso siempre creará confusión, ya que el único que hace con sus derechos lo que quiere es el dueño de los derechos. Nadie puede dar lo que no tiene. Pero los corintios parece que entendieron esto o así lo interpretaron. Si no usas tus derechos es porque no eres apóstol, porque lo estaban acusando. Pablo continúa enumerando la lista de derechos que como apóstol tenía, pero no obstante, por amor a los corintios no los usaba. Por ejemplo, en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Y lo dice, ¿y quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y luego dice, ¿digo esto solo como hombre? Dice, ¿no dice también esto la ley? Pablo va a dejar, hermano, los argumentos o va a pasar del sentido común a la teología, a la palabra de Dios, a las escrituras. Hasta aquí lo que está diciendo tiene todo el sentido, toda la lógica y son argumentos claros. Pero ahora va a pasar a las escrituras, porque por muy claro que tú tengas un argumento y coherente, no lo compares con la palabra de Dios. Así que ahora Pablo dice, voy más adelante. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Esto es interesante porque aquí Pablo está interpretando un texto del Antiguo Testamento que por años no tenían la interpretación correcta. ¿Cómo miraba Israel este texto? Así como lo ves. No le ponía un bozal al buey que trillaba. O sea que el buey que trillaba no tenía derecho de ir comiendo del maíz o de lo que iba trillando. Tenía derecho, no le ponían bozal. Pero dice, ¿tú crees que realmente Dios escribió ese texto por los bueyes? Ahora Pablo nos va a dar la interpretación doctrinal del texto. Pablo probará con las escrituras que
que el ser sustentado por la iglesia es un mandamiento del Señor y por lo tanto es derecho como apóstol escogido de Cristo. Deuteronomios 25:4 dice, no pondrás bozal al buey que trillare. Ese era el derecho, ese era el mensaje, ese es lo que está escrito en la ley. Y Deuteronomio 7:6 dice, ¿y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. O sea, aquí está la otra parte del argumento que trae Pablo. Ahora, la interpretación doctrinal del texto no solo la tiene Corintios, como la estamos viendo ahorita, sino que también 1 Timoteo 5:17 lo dice. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Predicar y enseñar, dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Aquí está el texto que se leyó, que estaba en Deuteronomios, ahora está siendo interpretado por la doctrina de los apóstoles, por la enseñanza. Acuérdense que hay una ley hermenéutica, que el Nuevo Testamento es el que interpreta el Antiguo Testamento, siempre. En Lucas 10:7 dice, pasad en aquella misma casa y comiendo y bebiendo lo que es den, porque el obrero es digno de su salario. Están citando también la ley, aquí los apóstoles. Aquí sigue explicando nuestro texto la interpretación de Deuteronomio 7:6, dice, versículo 10, o lo dice enteramente por nosotros, porque por nosotros se escribió. Este texto, Pablo ahora nos está diciendo, no se escribió pensando en los bueyes, se escribió por nosotros, los que trabajan como bueyes. Dice, porque con esperanza debe arar al que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si esto aplica a Dios a un animal, ¿qué no hará contigo? Si Dios se preocupa esta de un pájaro, ¿no vales tú más? Como dice Mateo 10:30, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temas, más vales vosotros que muchos pajarillos. Y en el Salmo 147:9 dice, Él da a la bestia su alimento y a los hijos de los cuervos su comida. Si bien Dios da el sustento a las bestias y se preocupa por ellas, porque sí se preocupa, ¿me entiende? Pero no lo escribió por los bueyes, lo escribió por los pastores que deben de trabajar como bueyes. Entonces dice, se preocupa por ellos. El texto es claro diciendo que no fue por ellos que se escribió. Siguen los argumentos teológicos de Pablo en el versículo 11, dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. ¿Qué argumentos, verdad? Como le digo, parece que solamente el texto se está predicando solo. Ahora, ustedes están viendo estos textos en su contexto y no parece que simplemente vine a bolsearlos, ¿verdad? A hablarles de las ofrendas. Este tema aquí, 1 de Corintios, 2 de Corintios va a hablar de las ofrendas, va a usar 2 capítulos solo para hablar de ofrendas, pero este texto no está hablando de eso, aunque toque ese tema. Exactamente, aquí están los derechos, pero aquí vemos esos derechos sacrificados. Esos derechos sacrificados. Pablo tenía más derecho de cualquiera, ya que él había usado el Señor para plantar esa iglesia y permaneció allí por años y medio. Por 1 año y medio, dice, más que en la mayoría de las que plantó. Imagínate, la iglesia de Tesalonicenses, que era bien dadivosa y bien buena, solo duró 3 semanas. Aquí ya tenía 1 año y medio con ellos. Duró 1 año y medio con Corintios y muchos problemas. Dice el versículo 12, si otros participan de este derecho, acuérdate que a esa iglesia llegaban más a predicar. Las iglesias del Señor son conocidas porque se conocen entre el pueblo de Dios. Por ejemplo, vemos que ahí predicaba Pedro, ¿verdad? Porque estaban divididos, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Entonces, yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cristo. Así que vemos que ahí predicaban más. Apolo predicó también mucho a veces ahí, Timoteo, Tito. Timoteo principalmente. Por eso dice aquí, si vosotros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, o sea, que la plantamos, pero no hemos usado de este derecho, que lo tenían otra vez, derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, ¿cuál fue el motivo de sacrificar el derecho? Amor al evangelio, amor a las almas, amor a Cristo. Por eso le puse al mensaje, derechos sacrificados por amor a Cristo y a los hermanos.
¿Te fijas de qué realmente está hablando el texto? Pero ¿cuántas veces vas a oír que este texto se citan con cualquier tontería en la cabeza? Pero no, usando la predicación expositiva, sacas lo que realmente está ahí, haciendo una correcta exégesis del texto. Dar argumentos bíblicos más de este derecho. El 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor. Ordenó el Señor, es mandato del Señor, es palabra de Dios a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Nosotros no podemos refutar una orden divina. Sin embargo, Pablo no estaba usando los derechos. Otra vez, vemos que este derecho es una orden del Señor, un mandamiento. Mateo 10:9 dice, no os proveáis de oro ni de plata, ni cobre, ni vuestros cintos, ni alforjas para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga participe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, este derecho es bíblico, es palabra de Dios en el Antiguo y en el Nuevo y en todos los libros de la Biblia que tú quieras verlo. Es claro. Sin embargo, se está siendo sacrificado. Vamos a ver nuestro segundo encabezado. Derechos sacrificados, el tercero, perdón. Derechos sacrificados por el evangelio. Versículo 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. O sea, ya vieron que el derecho está, ya lo probó por todas partes. Es palabra de Dios, lo tiene, pero dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Yo me avergüenzo ahora que entiendo este texto, cómo yo tenía esa mezquinidad de decía yo, por eso odio a los pastores y a las iglesias. Nunca voy a ir a una iglesia porque ahí solo buscan el dinero. Y yo me iba a un concierto y me gastaba $300 en filas de primera clase, viendo artistas y todo eso, y me gasté $300, $400, pero valió la pena porque qué buen concierto. O sea, qué mezquinidad la mía, ¿verdad? O sea, cuando eres un incrédulo. Así vemos ahora. Este es un derecho de eso. Entonces, tener que sacrificarlo por amor a los hermanos cuando tú sabes que es un mandamiento de Dios, eso es amor, como lo quiso Cristo, como lo vimos en nuestro texto de apoyo. Porque yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie envanezca esta mi gloria. Porque al final de cuentas, Pablo no lo hacía para aumentar su ego. Pablo lo hacía por amor y para gloria de Dios Padre. Para darle gloria a Dios. O sea, qué hermosura. Entender las cosas como Dios las pone. Pablo no usa este derecho de amor a ellos, ya que debido a su inmadurez, esto hubiera sido un gran tropiezo para los corintios, que eran muy inmaduros. Acuérdense, el pastor les viene hablando de corintios, eran como niños. Siempre se quejaban por todo, lleno de divisiones y problemas. En Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario, dice Pablo, a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. O sea, siempre trabajando para no tropezar, para no poner tropiezo al evangelio. Ya que es su derecho que el Señor le había dado, él bien puede hacer con su derecho lo que quiera. Así que él decide sacrificar su derecho por amor y para salvar almas y para la gloria de Dios. En 2 Corintios 11:7 dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Otras iglesias le mandaba, a ellos se los agarraba. ¿Por qué? Porque eran maduros, porque no ponía tropiezo con ellos. Pero a estos que criticaban, a estos no se los agarraba. Esta es la única razón por que Pablo predicaba. Versículo 16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciara el evangelio. Mira cómo miraba él las cosas. Dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Se estaría violando el mandamiento. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Oigan esto. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. No abusar de mi derecho. O sea, el derecho está. Qué difícil es explicar este tema del derecho
y libertad y amor. Hermanos, si tú quieres imponer tus derechos como normas a todos, no sabes lo que estás diciendo. No has entendido este mensaje. Es tu derecho dado por Dios. Tú puedes usarlo o no, pero no lo impongas a todos. Esto no aplica a todos, ya que no todos tienen los mismos derechos. Si Pablo no usaba el derecho de sostenimiento, estaba bien. Y si lo hacía, estaba en su derecho. Estaba en su derecho. Ese derecho lo usaba con los que habían alcanzado madurez, ya que aquí no tropieza nadie y se abstenía de todo lo que podría causar tropiezo. Por ejemplo, en 2 de Corintios 11, versículo 9, dice, cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré para no ser gravoso. O sea, fíjate, agarró sí, pero de hermanos maduros, gente que no lo criticaba, gente que era madura en la fe. Filipenses 14:14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, el derecho estaba y era necesario que lo hiciera. Y sabes, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, los filipenses, hermano, dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Iglesia que no duró casi nada tampoco, así como en Tesalonicenses. El 16 dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, ¿de dónde venía el dinero? De los filipenses o tesalonicenses. No solo cuestionan a Pablo, también a Cristo. Lo cuestionaron en lo mismo y le explica en una parábola. El punto es esto, yo con lo mío puedo hacer lo que yo quiero. En este marco, ama a Dios y a tu hermano y haz lo que tú quieras. Claro está, guardando los mandamientos, no pecando. Mateo 20:11 dice, murmuraban contra los padres de familia diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Dice, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el calor del día. Él respondió y dijo a un de ellos, amigo, ¿no te haces agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Este hombre les dijo que trabajaran por todo el día, les iba a pagar un denario, que era el justo salario, y les pagó eso. Pero llegaron unos a la última hora y les dio el mismo denario y hubo una murmuración, hubo quejas. Esta es la respuesta. Él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, ¿no tengo agravio? ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y cállate. Vete. ¿Por qué quiero dar a este postrero como a ti? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tenéis tu envidia porque soy bueno? ¿Ves qué clase de ejemplo dio el Señor? ¿Ves de quién aprendió Pablo? De Cristo. Y nos lo enseña a nosotros. Como vimos, y hay alguna línea muy delgada en esta enseñanza, ya que por un lado tus derechos es legítimo y legal, pero por otro lado el amor por el evangelio de Cristo y los hermanos nos constriñe a no usar de estos derechos y nos podemos en fuertes dilemas al escoger, ya que ninguna cosa es mala, porque el derecho lo tengo, pero por amor tengo que hacer otra cosa. Pero la balanza que debe inclinar nuestra decisión debe ser el amor. Por ejemplo, miremos este texto, Filipenses 1:21. Porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? Porque ya había estado en el cielo. Él ya sabía. Por eso no regresó a tomar mujer, no regresó a nada. Él estaba loco por morirse y estar con el Señor. Dice, para mí morir es ganancia. Pero dice Pablo, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea, en estrecho, no sé qué decidir, estoy en apuros. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, dice, lo cual es no mucho, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Pero aquí vuelve a ser, pero prefería quedarse con ellos por predicarles el evangelio. Otra vez derechos. Así que eso estuvo ahí. Pablo estaba indeciso. ¿Qué quiere decir indeciso? Que la balanza se está moviendo casi paralela. ¿Para dónde le dio? Para el amor. Pero por amor a ustedes me quedo aquí a sufrir más, a que me sigan golpeando. Voy a darte las aplicaciones. Primera aplicación.
No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Voy a dar una aplicación de esta increíble y fuertísima prueba del apostolado del Pablo. Lo primero que debemos de demostrar es que tenemos el derecho, ya que nadie puede dar lo que no tiene. Veamos este ejemplo. Por ejemplo, aquí, y yo creo que ya pasó el pastor por ahí, 1 Corintios 8, el conocimiento de la Escritura nos da este derecho y libertad. En Cristo tenemos libertad. El conocimiento nos hace libres. Por ejemplo, mira el derecho que tenían estos hermanos. Primero, 1 Corintios 8, 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. O sea, comida que había sido sacrificada a los dioses griegos, ídolos. Pero mira, ¿cómo la miraba uno? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él un Señor. Dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Mira, se sacrifican estos toros o becerros gordos para esos dioses. La carne en la carnicería costaba, por decir así, pensemos en $20. Ahí la vendían a $5 y carne de calidad. Pero ellos, como tenían una conciencia tranquila, conocían la ley, decían, ese ídolo no le hizo nada, no la contamina, vamos a comer carne barata y sabrosa. Pero el problema es cuando otros débiles, otros que tropezaban, se está comiendo Dios sacrificado a los ídolos. Pero eran hermanos, pero dice débiles. Ahí es donde se sacrificaba el derecho. O sea que el conocimiento te da un derecho. Pero mira lo que tienes que hacer. En la segunda aplicación, 1 Corintios 9, 14. Ahora vamos a ver, el segundo punto fue sacrificar esos derechos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí está el derecho. Dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Aquí vemos a Pablo sacrificando el derecho que sí tenía y mira aquí en nuestro texto. Ahora veamos cómo la balanza del amor y el derecho se inclina más por el amor. No cabe duda que Cristo siempre tiene razón, aun cuando dice que hay más placer en dar que recibir. Como dice Hechos 20:35, en todos he enseñado que trabajando así debe ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora veamos este derecho sacrificado. Con esto claro, veamos a los derechos sacrificados por amor a los hermanos. Recuerden a los hermanos, no a los falsos hermanos, introducidos en nosotros para espiar la libertad que tenemos en Cristo. 1 Corintios 8, 9, que ya lo vieron, dice, pero mirá, que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Acuérdense que están reconociendo que ellos comían esa carne porque estaba barata, porque estaba muy buena y porque para ellos no había pecado, porque tenían conocimiento que solo hay un Dios y que un ídolo no es nada. Pero mira, dice, versículo 10, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos y para él sí es pecado, porque él eso cree. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y aquí perder no es que pierde la salvación. La palabra perder ahí está claro, es destruir, se destruirá, lo despedazas, lo quebras. Dice, por quien Cristo murió, versículo 12, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo, dice, su débil conciencia, contra Cristo pecáis. ¿Por qué? Por falta de amor. Porque falta de amor. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. O sea, esto es el derecho sacrificado, hermano. Esto no solo aplica para la carne de Corintios, no solo aplica para lo que vimos aquí de Pablo para tomar o no tomar las ofrendas. Aplica para muchas cosas. Tú con el conocimiento a veces estás por encima de otros hermanos, otros son más débiles en la fe. A veces tienes que condescender para no tropezar. Por ejemplo, nosotros principalmente en la Reforma sabemos que la gente puede tomar.
Sabemos que el pecado es emborracharte, pero la gente toma. Pero hay personas, y especialmente unos que tuvieron problemas con el alcohol, que si te ven tomando una, les rompes el alma. ¿Cómo es posible que el pastor Ricardo, que yo tenía fe que era un hombre de Dios, mira, se está tomando una cerveza? Yo no lo haría, pero si hay un grupo de religiosos, de esos legalistas, yo me la tomo con todas las ganas delante de ellos, que revienten a criticarme, no me interesa, pero no el alma de un santo. Dios me guarde de golpear a un santo. Así que hay que entender bien claro, porque eso es lo que vimos. Tito fue circuncidado, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Por eso lo hicieron, pero el otro no, porque era para complacer a los falsos religiosos. Eso no lo iban a hacer. Eso, ahí no se puede. Tercera aplicación. Dice, versículo 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Señor. ¿Y qué mejor manera de contestar de esta aplicación que los versículos que siguen? Y no quiere decir que estoy terminando de predicar todo el capítulo, no. Simplemente lo estoy haciendo, hermanos, porque aquí se sale un mensaje bueno, sino para que vean que está en el contexto. Por ejemplo, hay más cosas, no solo esas que mencioné. Por ejemplo, aquí dice, por lo cual, siendo libre en todos, me he hecho siervo a todos para ganar a mayor número. Aquí está sacrificando los derechos. ¿Por qué? Por la libertad, ¿verdad? Por el amor a los hermanos. Siendo libre, me hice para ganar a muchos. Y lo hice. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. ¿Ves lo que hace? A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Pone más ejemplos de sacrificar ese amor. Lo dice, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, porque todos modos, dice, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. Esto es, hay muchos ejemplos en donde podemos sacrificar nuestros derechos por amor a los hermanos. No todos son capaces de ganar un premio como este. Hay galardón en sacrificar los derechos por amor a Cristo, el evangelio y a los hermanos y a las almas perdidas. La verdad, eso es lo que estamos viendo aquí. O sea, al hacer esto, hermanos, no es que no estemos haciendo nada o no estamos perdiendo, estamos ganando en el cielo. Estamos ganando recompensas. Es una lucha hacer esto, sí. Es como correr, es una carrera que hay que correr, es una pelea que hay que pelearla, como concluye el tema, pero realmente lo estamos haciendo por amor y va a haber galardón, y no un galardón corruptible como la medallita que están dando en las Olimpiadas, que solamente es de oro, no, algo incorruptible, no como oro ni plata. Versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, vamos apostando a lo grande, al galardón. Todo aquel que lucha, en todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Va a haber un galardón por esto. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es dura esta misión, es dura esta lucha, sacrificar los derechos por los hermanos. El apóstol Pablo mismo la mantenía y decía que no la había logrado, pero el amor así es, hermanos. Hay recompensa. ¿De qué carrera está hablando Pablo? ¿O de qué pelea? Hebreos 11:24. Dice, toda la galería de fe que está ahí, todos los héroes de la fe que están en Hebreos 11, fíjate lo que dice. Por la fe Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza, oigan eso, mayor riqueza, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Parece un cambio tonto, dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay galardón en esto. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:1 y con esto terminamos. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor alrededor nuestro,
tan grande nube de testigos, toda la galería de la fe que vimos en 11. Dice, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia y corramos, fíjese lo que dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa es la vida cristiana, es una carrera que hay que correr, es una pelea que hay que pelear, pero hay galardón, como lo hizo el Señor. Versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. ¡Qué hermosuras! Cristo es nuestro ejemplo de sacrificar sus derechos, de despojarse de su gloria para venirnos a salvar y morir por nosotros. Y Él es nuestro ejemplo para seguir, como lo vimos aquí. Aquí, hermanos, no pretendí, al último terminé los 27 versículos, pero esto, como le digo, no es predicarlos. Yo quedé en el 18, simplemente porque todo está en un contexto, para que no les saquen los versículos fuera del contexto como lo hacen cada rato. Pero este es el mensaje. Vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, Santo Dios, por lo que hiciste, por amarnos de esta forma y enseñarnos a amar de esta forma. Te damos gracias, Señor, porque te humillaste a ti mismo, tomando forma de siervo por amor a nosotros. Enséñanos, Señor, a hacer lo mismo por los hermanos. Enséñanos a morir cada día por ellos. Enséñanos a sacrificar nuestros derechos y enséñanos a poner la mirada en el galardón, en la recompensa en los cielos. Te lo pedimos, oh buen Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.